Buenas tardes, yo soy el doctor Gonzalo Ariel Ferini, soy subjefe de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas del Hospital Italiano de Buenos Aires. Quiero agradecer al Grupo Latinoamericano de Trasplante de Médula Ósea por haberme invitado a dar esta presentación sobre evaluación del donante halogénico relacionado. Estos son los objetivos educacionales de la presentación. Saber cómo realizar un correcto proceso de consentimiento informado, saber cómo realizar una correcta evaluación y selección del donante relacionado, cómo realizar una movilización y donación sabiendo sus riesgos y cómo se debe realizar el seguimiento post-donación de los donantes. Lo primero que debemos hacer ante un posible donante de células progenitoras hematopoyéticas es brindarle información sobre todo el proceso de donación de células progenitoras hematopoyéticas, incluso antes que realice sus estudios de HLA histocompatibilidad para saber si es compatible o no con el paciente. ¿Y por qué hay que hacerlo antes? Brindarle la información, porque de ser compatible un único donante, este puede llegar a tener mucha presión de la familia, del paciente, para que done. Por lo tanto, antes de llegar a esa posible situación, este posible donante debe estar informado para aceptar hacer el estudio de HLA. Esta información puede ser dada en una consulta o si no, también puede ser dada en un folleto educativo. En la foto podemos ver una de las páginas que tiene el folleto educativo que damos en el Hospital Italiano, donde explica cómo es el proceso de aféresis en forma resumida. En otra de las páginas explica el proceso de extracción de médula ósea y en las primeras páginas nos habla de qué son las células progenitoras hematopoyéticas y dónde se encuentran. Hablaremos ahora de los estudios HLA de histocompatibilidad que debemos pedir en los donantes. Como mínimo, deben estudiarse los locis A, B y DRB1 si el donante es un hermano. Y si no es un hermano, agregar el locus C. Esto es lo mínimo, pero lo ideal igualmente es pedir todos los locus A, B, C, de R, de Q y de P. Siempre debe confirmarse el HLA con una segunda muestra de sangre tomada en un momento diferente. Esto es tanto para donantes como para el paciente. Y esto es para evitar posibles errores, por ejemplo, de etiquetado, que pudiera llegar a suceder durante la toma de la muestra de sangre. Si bien esto es infrecuente que haya errores en etiquetados de muestras de sangre, de suceder sería muy grave en un estudio de HLA. En caso de mismatch, o sea, diferencias entre el donante y el receptor a nivel de la histocompatibilidad, deben estudiarse los anticuerpos anti-HLA por los métodos de cross-match, búsqueda de anticuerpos anti-HLA contra panel y búsqueda de anticuerpos por especificidad. Con respecto a la selección del mejor donante, entonces lo primero que vamos a ver es la histocompatibilidad, priorizando siempre un donante hermano HLA idéntico. En caso de que no haya un hermano HLA histoidéntico, la segunda opción va a ser un donante no relacionado 10 de 10, teniendo como primer criterio a ver, además del HLA, la edad del donante y posteriormente su serología de citomegalovirus, el match en el sexo y el match en el grupo sanguíneo AB0RH. La tercera opción, en caso de no tener un hermano histoidéntico y no tener un donante no relacionado 10 de 10, es un donante no relacionado 9 de 10 o
donantes relacionados con mismatch, o, por ejemplo, donantes haploidénticos. También es una opción el cordón umbilical como fuente celular. Con respecto al proceso de consentimiento informado, vamos a ver toda la información que debe contener este proceso. Por supuesto, nombre del paciente y diagnóstico de la enfermedad por el cual va a ser trasplantado. Debe describirse los estudios a realizar previos al procedimiento y especificar que el donante tiene derecho a ver estos estudios. Se debe garantizar la confidencialidad y autorizar a dar su información al personal de salud encargado del receptor y al receptor. Esto siempre y cuando este donante sea el seleccionado para ser el donante de ese receptor. ¿Qué quiere decir? Que si el donante no es seleccionado para ser el donante de ese receptor, no tiene por qué el receptor saber entonces información médica de ese posible donante que finalmente no fue donante. El consentimiento informado también debe describir, obviamente, todo el procedimiento y sus beneficios, como así sus riesgos y las consecuencias de no realizar la práctica. Sobre todo, se debe especificar la consecuencia de no realizar la donación si el paciente ya comenzó con el método de acondicionamiento, ya que esto puede ser fatal para el paciente. También el consentimiento informado debe informar sobre alternativas en los métodos de colecta de células progenitoras hematopoyéticas, o sea, si es por aféresis o por extracción de médula ósea en quirófano. El consentimiento también debe informar sobre el destino del producto celular, ya sea que éste se administrará en su totalidad en fresco o si, por ejemplo, se criopreservará en parte. También debería informarse, en caso de criopreservarse, por cuánto tiempo se almacenará en el hospital. El donante también tiene derecho a no recibir toda la información del proceso de donación y a revocar el consentimiento, o sea, retirar su consentimiento en cualquier momento, siempre teniendo en cuenta las consecuencias de esto. También es importante que debe tener tiempo el donante de hacer preguntas, dudas, sacarse sus dudas. Como vemos en la foto, no se puede hacer firmar un consentimiento justo antes de realizar el procedimiento sin que tenga el donante tiempo de reflexionar y hacer preguntas. Con respecto a los conflictos de intereses que debemos evitar. Por un lado, los familiares, en caso de ser extranjeros que no hablen el idioma del país, los familiares no deben utilizarse como intérpretes para la comunicación con un paciente extranjero. Un traductor calificado es el que debe intervenir, y esto para evitar posibles conflictos de interés en la familia. Otro conflicto de interés que debemos evitar es el médico principal a cargo del paciente. El consentimiento del donante debe ser tomado por un integrante del equipo de salud que no sea el profesional principal a cargo del paciente. Y esto es porque en general el médico al cargo del paciente va a tender a cuidar más al paciente, a su paciente, que al donante. Por eso debe ser otro el profesional que evalúe al donante y tome el consentimiento del donante. Otro conflicto de interés que debemos tener en cuenta son los donantes pediátricos. Debemos tener en cuenta que las leyes y las regulaciones varían en cada país y la figura del donor advocate es muy importante a la hora de proteger los derechos del donante menor. Sobre todo a la hora de que un padre decida si uno de sus hijos dona o no
células progenitoras hematopoyéticas a otro de sus hijos. Vamos a empezar a ver ahora cómo evaluamos los donantes relacionados. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el interrogatorio a este donante. Debemos preguntarle sobre historia de viajes, historias de vacunas recibidas, transfusiones previas, enfermedades infecciosas, sobre todo obviamente las que se pueden contagiar por sangre, antecedentes de cáncer, saber qué tipo de cáncer ha tenido, en qué momento ha padecido cáncer, y preguntas sobre enfermedades hematológicas, reumatológicas y congénitas. Todo esto debemos preguntarle al donante y plasmarlo en la historia clínica. Puede ser de utilidad usar cuestionarios de predonación que llena el propio donante. Uno, por ejemplo, es el de la AABB, que bueno, está disponible en internet en su versión 2 de junio del 2019. Y otra opción puede ser usar el cuestionario predonación de células progenitoras hematopoyéticas del registro NMDP. Son dos opciones válidas para usar en la unidad de trasplante de cada uno y que sea el propio donante el que vaya respondiendo las preguntas y después se las entrega al equipo de salud. Es similar a lo que se hace en los cuestionarios de predonación de sangre, pero bueno, estos dos cuestionarios son focalizados a lo que es células progenitoras hematopoyéticas. Con respecto a los exámenes complementarios, tenemos infectológicos, debemos pedir serologías para HIV, hepatitis B y C y sífilis. Luego, Chagas, HTLV, dengue y virus West Nile van a ser obligatorios o no según el país del donante. Con respecto a citomegalovirus y toxoplasmosis, son útiles a la hora de saber bien cómo hacer la prevención de estas enfermedades en el paciente y saber el riesgo de reactivación de estas infecciones en el paciente. Y bueno, actualmente estamos haciendo también PCR COVID-19 en hisopado nasofaringio a los donantes. En el hospital italiano estamos haciendo premovilización con filgastrin, ya que si es positivo no se inicia el proceso de movilización, y también lo estamos haciendo en preaféresis. Otros estudios que debemos pedir son hemograma, una bioquímica de rutina, el estudio del grupo sanguíneo AB0RH, que lo mismo que la histocompatibilidad, debemos tener hecho este estudio en dos muestras tomadas en dos momentos diferentes. También hacemos radiografía de tórax, electrocardiograma, ecografía abdominal, el test de embarazo, que debe hacerse dentro de los 7 días antes de iniciar la movilización con filgrastim, y la electroforesis de hemoglobina. Esto es porque pacientes con drepanocitosis tienen alto riesgo de hacer crisis vaso-oclusivas que pueden entonces llegar a contraindicar la movilización con filgastrin, o por lo menos debemos estar atentos a saber si el paciente tiene o no para tomar las medidas necesarias. ¿Cuáles son las contraindicaciones para la donación de células progenitoras hematopoyéticas? El HIV, el embarazo, como dijimos, tenemos que hacer una prueba de test de embarazo, obviamente en las mujeres en edad fértil, dentro de los 7 días previos al inicio de la movilización. Los donantes que tienen hemogramas con citopenias u otras alteraciones importantes del laboratorio no explicadas también no deberían donar células progenitoras hematopoyéticas. La edad muy avanzada, acá si bien no hay una edad de consenso, cada unidad de trasplante debe poner su límite de edad para ser donante relacionado. En general ronda los 70 años, pero cada unidad debe establecer su edad límite.
Otra contraindicación es el cáncer dentro de los 5 años previos a la donación, salvo el cáncer de piel no melanoma resecado o el in situ tratado. Acá vemos otras contraindicaciones: la enfermedad cardiovascular del donante, un síndrome coronario inestable, infarto de miocardio dentro de los 30 días previo a la donación, insuficiencia cardíaca descompensada, arritmia significativa y enfermedad valvular severa. Otra causa es la enfermedad pulmonar severa, sin control de los síntomas y recibiendo tratamiento sistémico. Las enfermedades autoinmunes con compromiso sistémico de múltiples órganos y recibiendo tratamiento inmunosupresor. Las mujeres en periodo de lactancia no pueden recibir filgastrim, y los individuos portadores de anemia de células falciformes, como dijimos antes, tienen más riesgo de padecer crisis vasooclusivas si los estimulamos con filgastrim, por lo que puede ser una contraindicación. Movilización de células progenitoras hematopoyéticas. La donación de células progenitoras hematopoyéticas se va a poder hacer por aféresis o por extracción de médula ósea en quirófano. Cuando es por aféresis, sí o sí debe movilizarse previamente con filgrastim. Se indicará a dosis de 10 microgramos kilo día, de preferencia dividido en 2 dosis diarias por 4 días, los 4 días previos a la donación, y también puede darse a la mañana del día de la aféresis previo a la aféresis. Se da en forma subcutánea, y los riesgos de la movilización con filgastrim son como más frecuente el dolor óseo, que en general cede con analgésicos como el paracetamol, y más infrecuentemente puede observarse alergia, y muy infrecuentemente puede haber una ruptura esplénica por el filgastrim, distrés respiratorio, trombosis y reagudización de enfermedades inflamatorias. Entonces, como ya dijimos antes, se debe evitar el filgastrim en donantes con drepanocitosis, ya que pueden producir crisis vasooclusivas, y se debe realizar test de embarazo dentro de los 7 días previo a la movilización en las mujeres en edad fértil, ya que el embarazo es una contraindicación para recibir filgastrim y donar médula ósea. Con respecto a la donación por médula ósea, en general no requiere movilización con filgrastim. El paciente va directo a la extracción en quirófano bajo anestesia, pero en algunas ocasiones igualmente se da filgastrim para tener un mayor recuento celular. Es importante que haya una buena comunicación entre el grupo clínico y el grupo de colecta de aféresis y de la unidad de procesamiento. Debe existir un formulario de solicitud de colecta de células progenitoras hematopoyéticas donde el médico clínico especifique como mínimo la fecha en que se realizará el procedimiento de aféresis o extracción de médula ósea y las características del producto celular solicitado. O sea, por ejemplo, debe escribirse el mínimo de celularidad requerido, que por ejemplo, para aféresis es un recuento de CD34 de 2 por 10 a la 6 por kilo del receptor, y también podemos especificar un recuento óptimo de esa celularidad, que puede ser entre 5 a 8 por 10 a la 6 por kilo de CD34 del receptor. Con respecto a la colecta por aféresis, no se deben exceder las 5 horas del procedimiento en un día, no exceder 4 aféresis en 4 días consecutivos, o sea, no debemos realizar más de 4 días de aféresis, porque ya entramos en un tiempo que ya es ineficaz el procedimiento y puede ser riesgoso para el donante. Habitualmente se procesan 3 volemias, pero puede subirse hasta 5 volemias el procesamiento por la máquina de aféresis. ¿Cuáles son los riesgos en el momento de la colecta por aféresis?
Por un lado tenemos los asociados al catéter, que veremos posteriormente, o sea, el catéter central si es que lo requiere, pero siempre vamos a tratar de que el donante sano no requiera un catéter central para realizar la aféresis, sino que siempre debemos priorizar las vías periféricas. Otros riesgos, además de los asociados al catéter, son la hipocalcemia, la hipotensión y la plaquetopenia. Con respecto al catéter central para aféresis, se debe tratar de evitar su uso, como dijimos previamente, favoreciendo las vías periféricas, que en general en un donante sano, en la mayoría de los casos, se encuentran. La correcta posición del catéter debe ser siempre confirmada por imágenes. Los riesgos de la colocación del catéter central, como ya sabemos, son el neumotórax, el hemotórax, el hematoma y las infecciones. El donante debe firmar, previo a la colocación del catéter, un consentimiento informado donde se informen todos estos riesgos y los beneficios de colocar el catéter central y las alternativas. Con respecto a la colecta por extracción de médula ósea en quirófano, acá el máximo volumen de extracción es de 20 mililitros por kilo del donante. No podemos extraer más de eso. Se realizan punciones bilaterales de las crestas ilíacas posteriores bajo anestesia general o peridural. Los riesgos de este procedimiento son los relacionados a la anestesia, el dolor en la zona de punción, la anemia y las infecciones. Vamos a hablar ahora sobre mortalidad y eventos severos en donantes, que si bien son muy infrecuentes, debemos saber que existen. Este es un estudio con 51.024 donantes, de los cuales 27.770 fueron por extracción de médula ósea y 23.254 por aféresis. Entonces, en este estudio con 51.024 donaciones, se observaron 5 muertes en donantes, de los cuales uno fue por extracción de médula ósea, cuya causa de muerte fue embolia pulmonar masiva, y 4 fueron en pacientes por aféresis, de los cuales uno murió por hemorragia cerebral y los otros 3 por paro cardíaco. Con respecto a los eventos severos, se observaron 12 en donantes que fueron a extracción de médula y 25 en donantes que fueron a aféresis. Con respecto a los donantes que tuvieron eventos severos y fueron a donación de médula, 4 tuvieron problemas cardíacos, una hipertensión severa, uno tuvo un HIT, una trombocitopenia inducida por heparina, uno tuvo un edema de pulmón al final de la anestesia en un donante que había donado 2 veces en menos de un mes, y otro tuvo hemorragia cerebral. Con respecto a los pacientes que fueron a aféresis y tuvieron eventos severos, 5 tuvieron ruptura esplénica, esto es por mayor uso de filgastrim en estos donantes, 7 tuvieron eventos trombóticos, es por eso que muchos registros no relacionados están estudiando trombofilia actualmente en los donantes no relacionados. También hubo episodios de convulsiones, hemorragias cerebrales. Con respecto al seguimiento de los donantes relacionados, es importante que tengamos en nuestros hospitales registros sobre la evolución de los donantes postdonación. Estos son los formularios que utiliza el Grupo Europeo de Trasplante. El formulario de la izquierda es el formulario que realizan en los primeros 30 días de la donación y el formulario de la derecha es el que realizan anualmente posteriormente. En el formulario que realizan dentro de los 30 días de la donación colocan los datos personales del donante, la fecha del trasplante, la fuente celular, médula ósea versus sangre periférica, el día de la donación, características de la movilización y si el paciente presentó o no complicaciones, sobre todo severas.
El formulario que realizan posteriormente de forma anual se centraliza sobre todo en las complicaciones, tanto a nivel de aparición de enfermedades malignas como no malignas, sobre todo enfermedades autoinmunes. Entonces, resumiendo el tema de seguimiento, debe haber registros de seguimiento de donantes. Se debe realizar el primer control dentro de los 30 días de la donación, una consulta, un análisis de sangre básico y reportar las complicaciones y eventos serios. Posteriormente, y durante 10 años, se debe realizar un seguimiento, ya sea de forma anual o bianualmente, o sea, cada 2 años, o si no, mínimamente realizar un seguimiento al año, a los 5 años y a los 10 años. Debe reportarse la sobrevida y si aparecieron o no enfermedades malignas y autoinmunes. Finalmente llegamos a las conclusiones. En primer lugar, recordar e informar al donante sobre el procedimiento de donación antes de solicitarle el estudio de histocompatibilidad. Solicitar como mínimo HLA, A, B y DR en caso de que el donante sea un hermano y agregarse en caso que no lo sea. Igual idealmente se debe solicitar HLA, A, B, C, DR, DQ y DP. En caso de mismatch, deben estudiarse los anticuerpos anti-HLA, ya sea por método de cross-match y o búsqueda de anticuerpos anti-HLA contra panel y o búsqueda de anticuerpos por especificidad. Se debe siempre pedir HLA confirmatorio para evitar el riesgo de errores en el etiquetado cuando hacemos el HLA en una sola muestra. Con respecto a la selección del donante, tendremos en cuenta en primer lugar la histocompatibilidad y en segundo lugar la edad del donante, priorizando a los donantes más jóvenes, ya que se vieron mejores resultados con donantes más jóvenes. En el consentimiento informado, debe informarse sobre riesgos, beneficios, alternativas de donación, derecho a revocar el consentimiento con sus consecuencias, entre otros temas a informar al donante. Se debe tener un registro de seguimiento de los donantes relacionados por hasta 10 años post-donación, donde se registren sobre todo las complicaciones de las donaciones. Para evitar conflictos de interés, el médico que ve al paciente no puede ver al donante al menos hasta la donación. Es recomendable utilizar cuestionarios predonación a completar por el donante para no olvidar ninguna pregunta relevante. Con respecto a las serologías, pedir siempre HIV, hepatitis B y C y sífilis y según el país deberá pedirse o no Chagas, HTLV, dengue, brucelosis, West Nile virus y siempre debemos pedir actualmente COVID-19, al menos por ahora, y CMV y toxoplasmosis. Otros exámenes complementarios que no debemos olvidar es el test de embarazo previo a la administración del filgastrim en las mujeres en edad fértil y la electroforesis de hemoglobina debido al alto riesgo de crisis vaso-oclusivas en pacientes donantes con drepanocitosis. Se debe verificar la lista de contraindicaciones a donar que vimos previamente, tener presente los riesgos de la movilización con filgastrim, que son el dolor óseo, la alergia, la ruptura esplénica, el distrés respiratorio, la trombosis y reagudizaciones de enfermedades inflamatorias. Para seguridad del donante, en aféresis no se deben exceder las 5 horas por día de aféresis, ni 4 aféresis en 4 días consecutivos, ni procesar más de 5 volemias en el día. En extracción de médula ósea, no extraer más de 20 mililitros por kilo de médula ósea del donante. Acá le dejo la bibliografía consultada y muchas gracias por su atención.